Venus, nuestro vecino planetario más cercano, en ocasiones, y nuestro mundo hermano. De tamaño similar al de la Tierra, pero unos 40 millones de kilómetros más cerca del Sol en su órbita, el segundo planeta de nuestro sistema solar, ha sido durante mucho tiempo fuente de historias, mitos y leyendas. Sin embargo, en tiempos más recientes, hemos ido más allá de ver solo ese círculo brillante cerca del Sol al comienzo y al final del día. Desde el apogeo de la Guerra Fría, se han enviado numerosas misiones robóticas a Venus para observar, orbitar y, en algunos casos, incluso aterrizar. Y utilizando tecnología que ve no solo la luz visible, sino también los espectros infrarrojo, ultravioleta y de radio, lo que hemos encontrado es un mundo diferente a la Tierra en casi todos los aspectos imaginables. Soy Rafael González y estás viendo Astrum. Acompáñanos hoy en esta compilación mientras emprendemos un viaje al lucero del alba y vespertino, utilizando tecnología antigua y nueva para descubrir los secretos de Venus, y descendiendo a través de su espesa atmósfera para llegar a la superficie de nuestro compañero más cercano. Comencemos retrocediendo un poco para ver dónde encaja este planeta en nuestro sistema solar. Venus es el segundo planeta desde el Sol y es nuestro vecino más cercano. Su radio orbital promedio alrededor del Sol es de 0.72 unidades astronómicas, o aproximadamente 108 millones de kilómetros. No varía mucho de este radio orbital medio, ya que es el planeta con la órbita más poco excéntrica, orbitando en un círculo casi perfecto. En la aproximación más cercana de Venus a nosotros, es el planeta más cercano de todos, estando a solo 41 millones de kilómetros. Curiosamente, sin embargo, este no es el momento en que es más brillante en nuestro cielo, ya que cuando está más cerca de nosotros solo vemos el lado nocturno, ya que está entre nosotros y el Sol. Aún es visible, ya que la luz del Sol se refracta a través de la atmósfera. De hecho, es más brillante cuando tiene una forma de media luna más delgada en el cielo. Y cuando esto ocurre, es el objeto más brillante que vemos en la noche después de la luna. Como tal, Venus es comúnmente mal reportado como un objeto volador no identificado. El presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, informó haber visto un ovni en 1969, que un análisis posterior sugirió que probablemente era Venus. Incontables personas han confundido a Venus con algo más exótico debido a su sorprendente brillo. Recientemente, tuve el placer de observar a Venus a través de un telescopio, y notablemente su forma de media luna era muy visible. Con Venus orbitando entre nosotros y el Sol, puede hacerte preguntar si Venus alguna vez eclipsa al Sol desde nuestro punto de vista en la Tierra. Y la respuesta es que sí, pero sorprendentemente muy raras veces. Los tránsitos suceden en pares, y los pares están separados por 8 años, pero cada par solo ocurre aproximadamente una vez cada 100 años. El último tránsito que tuvimos fue en 2012, pero si no lo viste, me temo que el próximo no será hasta 2117. La razón de esta rareza es porque el plano orbital de Venus no es exactamente el mismo que el de la Tierra. Además, Venus solo alcanza a la Tierra aproximadamente cada 584 días. Estas dos cosas combinadas aseguran que, aunque es un evento espectacular y predecible, también significa que probablemente solo tendremos la oportunidad de verlo una o dos veces en nuestras vidas. Todos los planetas orbitan en sentido antihorario alrededor del Sol, y en esto Venus no es diferente. Pero a diferencia de todos los otros planetas, gira en sentido horario, o en otras palabras, en una rotación retrógrada. No solo eso, sino que tiene una rotación extremadamente lenta, girando una vez cada 243 días terrestres, más lenta que cualquier otro planeta. Esto hace que un día sidéreo sea más largo que un año venusiano. Un año venusiano dura 224 días terrestres. Un día sidéreo, si recuerdas de mi episodio reciente de Mercurio, que puedes ver aquí si te lo perdiste, es una rotación del planeta. Debido a esta rotación retrógrada, sin embargo, un día solar, que es de amanecer a amanecer, es considerablemente más corto, de 117 días terrestres. Esto significa que experimentarías un poco menos de 2 días en Venus en un año. Para darte una idea de lo lentamente que rota, en el ecuador, el planeta solo rota a 6,5 km por hora.
Esta lenta rotación lo convierte en el segundo objeto más esférico del sistema solar después del Sol. No está claro por qué Venus rota hacia atrás en comparación con el resto de los planetas, pero podría deberse a un gran impacto con otro objeto hace miles de millones de años, o el acople por marea con el Sol, o los efectos de marea en la atmósfera venusiana. Su masa y tamaño son muy similares a los de nuestra Tierra. Por eso, a menudo se le llama a nuestro planeta hermano o gemelo. Venus es uno de los 4 planetas terrestres internos y es un planeta rocoso. Su diámetro es ligeramente menor que el de la Tierra, con 12.100 kilómetros, en comparación con los 12.740 kilómetros de la Tierra, y su densidad es de 5,3 gramos por centímetro cúbico, en comparación con nuestros 5,5 gramos por centímetro cúbico. Esto significa que la gravedad en Venus es solo una décima parte más débil que en la Tierra, siendo la gravedad superficial de 8,9 metros por segundo al cuadrado. Pero aquí es donde terminan las similitudes, porque en la superficie de Venus la presión atmosférica es 92 veces mayor que en la Tierra. Eso equivale a 1 kilómetro bajo los océanos de la Tierra. La razón de esto es porque la densidad de la atmósfera de Venus es 93 veces mayor que la de la Tierra. Coloca esa cantidad de gas en un espacio ligeramente más pequeño que el que tenemos aquí en la Tierra, y puedes entender por qué está tan densamente compactado. La atmósfera consiste principalmente en gas de dióxido de carbono, y combinado con nubes de dióxido de azufre, se obtiene el efecto invernadero más fuerte del sistema solar, con temperaturas de 462 grados Celsius en la superficie en promedio. Esto hace que la temperatura de la superficie sea mayor que la de Mercurio, aunque Mercurio está más cerca del Sol, y Venus solo recibe el 25% de la radiación solar que recibe Mercurio. La diferencia es que Mercurio no tiene una atmósfera para retener el calor, mientras que Venus definitivamente sí. Esto significa que durante la noche, e incluso en los polos, la temperatura se mantiene bastante constante. Venus realmente se está asando. Absorbe muchísimo calor y es como un termo, lo retiene y no deja que escape mucho. Con una inclinación axial de solo 3 grados, también significa que los cambios estacionales de temperatura son muy mínimos. Las velocidades del viento no son muy altas en la superficie de Venus, siendo solo de un par de kilómetros por hora. Pero debido al grosor de la atmósfera, aplica una fuerte fuerza sobre las obstrucciones, moviendo pequeñas rocas y polvo a través de la superficie. Por otro lado, la velocidad del viento en la capa de nubes es mucho más rápida, alcanzando velocidades de 300 km por hora. Estos vientos en las nubes giran alrededor del planeta aproximadamente cada 4 a 5 días terrestres, lo que hace que el planeta parezca rotar mucho más rápido de lo que realmente es. La capa de nubes en sí se sitúa por encima del denso dióxido de carbono y consiste principalmente en dióxido de azufre y gotas de ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, solo como una nota al margen, es altamente corrosivo y esta lluvia ácida añade aún más horror a la naturaleza infernal de Venus, aunque se evapora antes de llegar a la superficie. Las nubes en Venus son altamente reflectantes, permitiendo que solo aproximadamente el 10% de la luz solar pase, y como cubren todo el planeta, obstruyen la visión de la superficie desde el espacio. Estas nubes también son capaces de producir rayos, al igual que en la Tierra, aunque no es tan común. Recientemente se ha descubierto que Venus tiene un gran vórtice en el polo sur, similar al de Saturno. Aquí, Venus es la imagen a la izquierda y Saturno a la derecha. Tienen formas bastante diferentes y Venus solo tiene una tormenta, mientras que, increíblemente, cada punto negro en la imagen de Saturno es una tormenta separada, con el vórtice principal en el centro. El vórtice en Venus está a una altitud de 59 kilómetros, que es justo por encima de la cubierta de nubes, lo cual lleva a un punto interesante sobre la atmósfera de Venus. Porque a unos 50 kilómetros de altitud, la presión y la temperatura del aire serían tolerables según los estándares de la Tierra. Incluso la gravedad se sentiría muy parecida a la de la Tierra. El único problema de que una persona esté realmente allí es el aire en sí, pero si tuvieses un avión hermético o algo así, las condiciones serían realmente muy similares a las de la Tierra. Ahora quiero volver un poco a la superficie de Venus,
ya que en realidad tenemos algunas fotos reales de la superficie gracias a los esfuerzos pioneros de los rusos desde los años 60 hasta los 80. De las 15 misiones lanzadas para explorar Venus entre 1961 y 1967, solo 3 se consideraron éxitos en términos de cumplir sus objetivos específicos: Mariner 2 y 5 de la NASA y Venera 4 de la Unión Soviética. Las entradas atmosféricas exitosas con Venera 4, 5 y 6 siguieron pronto, y a finales de 1970, la Unión Soviética finalmente alcanzó un importante hito con Venera 7, la primera sonda espacial en aterrizar en la superficie de otro mundo, y durar lo suficiente para enviar información sobre él. Ahora hagamos juntos un viaje con esa misma nave espacial, descendiendo a través de las muchas capas de la atmósfera venusiana que atravesó, para finalmente llegar a la superficie. Todavía flotando en el espacio, Venera se dirige hacia Venus. Al comenzar su descenso al planeta, la atmósfera superior de Venus se extiende ante ella, desde los límites del espacio a unos 250 kilómetros sobre la superficie, y hasta alrededor de 60 kilómetros sobre ella. Esto es lo que se ve de cerca. Aquí no se ve más que una leve neblina. El 99% de la atmósfera de Venus, por masa, se encuentra por debajo de este punto. Esto hace que el descenso de Venera a través de esta capa sea bastante fácil, de la misma manera que lo sería nuestra propia atmósfera a altitudes similares. Pero la composición química de la atmósfera superior de Venus no podría ser más diferente, un signo de las cosas por venir mientras seguimos descendiendo con Venera. En lugar de una mayoría de nitrógeno y oxígeno como en la Tierra, comenzamos a detectar trazas de dióxido de carbono. No es suficiente para causar efectos significativos en la temperatura a esta altitud, pero es un indicador importante de lo que yace debajo. Aparte de la diferencia química, sin embargo, a esta altitud, la atmósfera se comporta de manera similar a la de nuestro planeta a altitudes similares, con enormes diferencias de temperatura entre el día y la noche, con máximas de menos 37 grados Celsius hasta mínimas de menos 143 grados Celsius. Para Venera, esta es la parte fácil. Un aspecto interesante de la notable presencia de dióxido de carbono es la presencia de algunos átomos de oxígeno, que emiten radiación infrarroja que puede ser vista por telescopios y naves espaciales. En esta imagen tomada por la sonda Venus Express en longitud de onda infrarroja, el azul es el brillo del aire causado por el oxígeno en lo alto de la atmósfera venusina. A medida que Venera desciende a través de las capas, llega a la principal capa de nubes visibles de Venus a unos 60 kilómetros de la superficie. El espeso amarillo pálido que asociamos con imágenes en luz visible se debe casi por completo a esta capa de nubes, terminando aproximadamente a 40 kilómetros del suelo. En esta parte de la atmósfera, la radiación ultravioleta del Sol descompone el dióxido de carbono en monóxido de carbono y átomos de oxígeno individuales. Estos átomos luego reaccionan fácilmente con el dióxido de azufre y el vapor de agua, otros dos compuestos en la atmósfera venusina, para producir las nubes de ácido sulfúrico que vemos. Esto es la calma antes de la tormenta, la región relativamente templada antes del verdadero infierno al que Venera debe entrar pronto. Como puedes notar de inmediato, la superficie de Venus no se puede ver a través de la densa capa de nubes del planeta, por lo que Venera tendrá que entrar a ciegas. Ese mismo manto refleja alrededor de 3/4 partes de la luz solar que llega a Venus, ya que los cristales de hielo formados del ácido sulfúrico que flota en la atmósfera son extremadamente reflectantes. Esta reflectividad ayuda mucho a explicar lo brillante que parece Venus, tanto a los satélites cercanos como a los observadores en la Tierra. Recuerda, es el segundo objeto más brillante en el cielo nocturno. Cuando vemos esas nubes amarillo mostaza en el espectro visible, parecen gruesas y oscurecedoras, revelando poco de lo que hay debajo. Sin embargo, tenemos una ventaja que Venera no poseía: la tecnología de sensores infrarrojos. En el espectro infrarrojo, las cosas lucen muy diferentes. Esta imagen, tomada por la nave espacial Akatsuki de JAXA, muestra mucho más claramente los puntos y bandas claros y oscuros que envuelven la atmósfera de Venus. Y aquí es donde vemos muy claramente la gruesa composición de dióxido de carbono en la atmósfera. El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero,
atrapando el calor que llega del Sol, resultando en una temperatura de superficie y atmosférica increíblemente alta. Bajo la observación infrarroja, esto se vuelve muy evidente, ya que toda la superficie brilla bajo el calor generado por la gruesa capa de dióxido de carbono. Las manchas y franjas oscuras son las nubes de ácido sulfúrico mencionadas anteriormente, y podemos verlas muy por encima de la capa mucho más brillante, gruesa y caliente de dióxido de carbono cerca de la superficie. ¿Puedes imaginar lo que Venera experimentaría al viajar por este infierno? El ácido sulfúrico ataca su revestimiento exterior. Los vientos soplan a 100 metros por segundo, 60 veces la velocidad de rotación del planeta, lo suficientemente rápido como para circunnavegar el planeta en solo 4 días. La temperatura, que a una altitud de 50 a 55 kilómetros está entre 25 y 75 grados centígrados, aumenta bruscamente, alcanzando niveles abrasadores. La presión del aire en la superficie de Venus es de 75 a 100 veces la de la Tierra. Es como tener un coche entero sobre tu uña del pulgar. Sin embargo, a medida que Venera desciende más, se encuentran condiciones aún más extrañas. Una vez que Venera pasa por el fondo de la capa de nubes de ácido sulfúrico, llega a aire limpio nuevamente. Pero aquí las cosas son extrañas. La presión aquí es tan grande que está empezando a tener un efecto en el dióxido de carbono de la atmósfera. La densidad del dióxido de carbono a este nivel es tan alta que ya no actúa como un gas, sino más bien como una especie de fluido supercrítico, un estado de la materia que está entre el líquido y el gas, donde una sustancia toma algunas de las características de ambos. El viento aquí se ha ralentizado después de las impresionantes velocidades rápidas de las nubes superiores. La atmósfera a continuación es tan densa que los vientos soplan a poco más de 5 km por hora. Se sentiría como vadear en agua con una corriente lenta pero inexorable, aunque en un río que está a 464 grados centígrados, lo suficientemente caliente como para derretir plomo. Pero, ¿qué nos puede decir la tecnología moderna sobre estas capas? Para ilustrar mejor el enorme calor a este nivel de altitud en Venus, echemos un vistazo a una imagen de la atmósfera inferior de Venus tomada en el rango infrarrojo cercano, una longitud de onda de 2.3 micrómetros por el satélite Galileo. Las áreas rojas y calientes de la atmósfera inferior son claramente visibles, al igual que los parches más oscuros causados por las nubes de ácido sulfúrico más arriba en la atmósfera. Las zonas más bajas de la atmósfera venusiana son increíblemente calientes y hay capas distintas de esa atmósfera que difieren tanto en temperatura como en composición. Para demostrar aún más las diferencias entre las capas atmosféricas de Venus, echemos ahora un vistazo a las capas que hemos visto hasta ahora bajo luz ultravioleta. Aunque las imágenes, nuevamente del satélite de JAXA, tomadas en las longitudes de onda de 283 y 365 nanómetros, no muestran tanto contraste en color y brillo como las imágenes infrarrojas, sí presentan más variación que las vistas en luz visible. Las áreas oscuras y manchadas de las capas de nubes indican que la luz ultravioleta está siendo absorbida en lugar de reflejada. Pero exactamente qué químico o combinación de químicos causa esta absorción sigue siendo un tema de debate en la comunidad astronómica. Claramente, hay elementos y compuestos en la atmósfera de Venus que todavía eluden nuestros intentos de descubrirlos y categorizarlos. Y hablando de la atmósfera de Venus que desafía la explicación, aquí hay un vistazo a los polos de Venus en el infrarrojo. ¿Notas algo extraño en ellos? En ambos polos, norte y sur de Venus, están presentes grandes vórtices polares, del tamaño de Europa, formados por esos vientos de 100 metros por segundo. Lo realmente extraño es que no tienen un solo ojo central, sino dos, y los científicos aún no están completamente seguros del por qué. Los complejos y altamente variables vórtices polares de Venus son extremadamente difíciles de modelar, ya que pueden cambiar en menos de 24 horas, lo que los convierte en un verdadero misterio. Pero una vez que se superó la enigmática atmósfera, ¿qué vio Venera allá abajo? Concluyamos nuestro viaje a través de las gruesas y ácidas nubes, y lleguemos a la superficie de nuestro compañero más cercano.
Anteriormente, vimos la primera imagen enviada desde la superficie de Venus. Debido a las enormes nubes de ácido sulfúrico que oscurecen cualquier tipo de vista desde el espacio, las únicas imágenes de Venus que muestran la superficie en luz visible son aquellas tomadas desde un módulo en la superficie. Y de esas, solo tenemos 6, tomadas de 4 de las sondas soviéticas Venera que aterrizaron, como nuestra Venera 7. El aire es sorprendentemente claro. Los científicos se preguntaban si todo estaría oculto por una espesa neblina, pero parece que no es el caso. Todo es de un amarillo apagado, el color de la composición ácida de la atmósfera, y aunque podríamos sorprendernos al encontrar un suelo sólido y rocoso bajo el aire denso y aplastante de Venus, ese suelo está también absolutamente desolado. Indica que antiguos flujos de lava ahora se han endurecido en llanuras planas y se han erosionado bajo la intensa atmósfera de Venus. Todo parece muy seco, lo cual no es sorprendente dado el calor abrasador. Quizás dentro de 1000 millones de años, cuando el Sol haya aumentado lo suficiente su luminosidad, podríamos ver resultados de efecto invernadero similares aquí en la Tierra. Pero aquí debemos dejar a Venera. La serie de sondas Venera, incluida la que hemos estado siguiendo, nunca duraron más de un par de horas en la superficie de Venus debido a la combinación de calor y presión aplastante. Sus imágenes nos dan una breve pero vital visión de las condiciones allá abajo en el suelo rocoso. Pero aunque estas imágenes de hace 40 años son los únicos casos de fotografías enviadas desde la superficie del planeta, hay otra forma en que podemos aprender sobre la geografía y topografía de Venus. La Mariner 10 fue la primera que nos regaló imágenes de Venus en 1974, captando sus densas formaciones nubosas mientras pasaba de camino a Mercurio. En los años 70, el orbitador Pioneer Venus, también llamado Pioneer Venus 1 o Pioneer 12, nos dio algunos datos de radar, pero su resolución era muy baja y las imágenes incompletas. Para que te hagas una idea, es como si intentaras cartografiar la Tierra y en Google Maps solo pudieras acercar hasta unos 75 kilómetros. Nueva York quedaría reducida a un solo píxel. Así es imposible hacer un mapa en condiciones. Además, la Pioneer 12 no cubrió bien las zonas más septentrionales y meridionales del planeta. Sería como si en un mapa terrestre nos faltaran casi por completo el Ártico y la Antártida. En la NASA tenían claro que podían hacerlo mucho mejor. Querían verlo todo. Los relieves, la tectónica, los impactos, los procesos químicos, la erosión e incluso investigar qué se esconde en el interior de Venus. Así que pusieron en marcha una misión muy ambiciosa para capturar la superficie entera del planeta con un nivel de detalle increíble, y de paso obtener un mapa gravitatorio que nos diera pistas sobre su estructura interna. Esa misión fue la Magallanes. Pero antes de enseñarte las imágenes que nos envió la Magallanes, tienes que entender 3 innovaciones clave que hicieron que esta misión fuera tan revolucionaria. La primera, para atravesar la densísima atmósfera de Venus, la Magallanes mejoró la altimetría por radar que ya había usado la Pioneer. Los ingenieros montaron una gran antena de alta ganancia de 3,7 metros, la misma que llevó la Voyager, junto con componentes de otras misiones anteriores para crear un radar de apertura sintética o SAR. Este sistema tomaba varias lecturas del mismo punto desde distintas posiciones orbitales y luego las combinaba. Así simulaban que tenían una antena mucho más grande, consiguiendo unos detalles de la superficie sin precedentes. La segunda innovación fue su órbita polar. Magallanes iba dando la vuelta al planeta de polo a polo, escaneando Venus en franjas norte-sur en cada una de sus órbitas de 3 horas y 15 minutos. En total, completó 6 ciclos de mapeo, cada uno de 243 días. Los 3 primeros para cartografiar la superficie y los 3 siguientes para medir su campo gravitatorio. Para que te hagas una idea, al terminar su primer ciclo el 15 de mayo de 1991, ya había superado su objetivo inicial del 70%, cubriendo nada menos que el 83,7% del planeta. Al acabar el tercer ciclo, había mapeado el 98% de Venus con una resolución entre 100 y 250 metros. La Magallanes envió a la Tierra más datos que todas las demás misiones planetarias de la NASA juntas hasta ese momento. Unos 150 gigabytes. Hoy en día puede sonar a poco, seguramente tu móvil tenga más memoria, pero para principios de los 90 era una auténtica barbaridad. Y la tercera innovación.
Después del tercer ciclo de mapeado, en septiembre de 1992, Magallanes transmitió una señal de radio continua a la red de espacio profundo de la NASA. Gracias a los cambios en la aceleración de la sonda al orbitar Venus, esa señal se distorsionaba por efecto Doppler, y eso permitió a los científicos deducir la distribución de la gravedad del planeta y obtener pistas sobre su estructura interna y su densidad. En definitiva, las imágenes que te voy a enseñar tienen una nitidez 10 veces superior a cualquier imagen de radar tomada desde la Tierra o por una nave en órbita en aquel momento, y 250 veces mejor que los datos de la Pioneer 12. Por primera vez pudimos ver qué se escondía bajo esas nubes tan densas y corrosivas. Así que venga, vamos a echar un vistazo. Donde antes otras misiones solo habían mostrado contornos borrosos, la Magallanes nos reveló un mundo con un nivel de detalle impresionante, descubriendo por primera vez las características reales de la superficie de nuestro planeta vecino. Este mosaico tardó una década en montarse, y la mayor parte de los datos de radar provino directamente de las lecturas de la Magallanes. Vamos a acercarnos todavía más y a hacer una pequeña visita guiada. Cuando te aproximas a Venus, enseguida llama la atención la falta de cráteres. Comparado con la Luna o Marte, es como si estuviera prácticamente intacto. La Magallanes solo identificó unos 940 cráteres repartidos por todo el planeta. Muchos cráteres pequeños directamente no existen porque los meteoritos que los provocarían se desintegran al atravesar su densa atmósfera. Pero es que, además, los cráteres que sí encontramos tenían un aspecto que nadie se esperaba. Fíjate, por ejemplo, en estos tres cráteres: Hao, Danilova y Aglaonice. Cuando un meteorito impacta, lanza material que queda depositado alrededor, formando una especie de manto amarillento en la zona circundante. Ese material eyectado deja huellas muy características que nos sirven para averiguar un montón de cosas: el ángulo y la energía del impacto, cuándo ocurrió, la composición de la superficie y del subsuelo, y mucho más. Lo curioso es que los restos que rodean estos cráteres tienen unos patrones ondulados, como en forma de flor, que recuerdan a coladas de lava. Están hechos de roca fundida, que permanece líquida mucho más tiempo del que cabría esperar por las altas temperaturas que reinan en Venus. Otro ejemplo impresionante es el cráter Adivar. En mundos sin atmósfera, como la Luna, el material eyectado sigue una trayectoria balística en arco. Pero en Venus, ese material interactúa con su densa atmósfera, generando potentes vientos que arrastran la eyección en corrientes pegadas al suelo. Así se forman marcas tan extrañas como esta que ves aquí, con forma de herradura, algo que solo sucede en Venus. Y por último, tenemos el cráter Adams, que mide unos 90 kilómetros de ancho y deja una estela que se extiende hasta 600 kilómetros. Probablemente sea una mezcla de material derretido por el impacto, o incluso magma, que logra mantenerse líquido más tiempo del habitual gracias a las altas presiones y temperaturas del planeta. La escasez de cráteres nos da una pista muy clara. La superficie de Venus es sorprendentemente joven. De hecho, los datos gravitatorios que nos dejó la Magallanes apoyan la idea de que Venus sufrió un evento global que reseteó su superficie hace unos 300 a 500 millones de años. ¿Pero qué pudo provocar un cambio tan radical? Volcanes, montones y montones de volcanes. Antes de la Magallanes ya sabíamos que Venus tenía rasgos volcánicos, pero no nos imaginábamos que la friolera del 85% del planeta estuviera cubierto por coladas de lava. Fíjate, por ejemplo, en estos domos tipo tortita, unos montículos de unos 65 kilómetros de ancho, con la parte superior ancha y plana y menos de 1 kilómetro de altura. Seguramente se formaron a partir de lava muy viscosa que, tras enfriarse y retraerse, agrietó la superficie y creó esos hoyuelos que se ven en la imagen. O mira también estas extensas coladas que se extienden cientos de kilómetros sobre las planicies fracturadas que hay bajo dos grandes volcanes en escudo: Sapaz Mons y Maat Mons. Al estudiar las distintas formas y patrones que tienen estas llanuras volcánicas, los científicos pueden identificar diferentes procesos volcánicos, desde erupciones locales en volcanes en escudo hasta gigantescas inundaciones de lava que cubren áreas inmensas. Y ya que hablamos del Maat Mons, vamos a acercarnos un poco. Con unos imponentes 8.000 metros de altura, es casi tan grande como el Everest. Además, es un volcán en escudo, que se caracteriza por sus laderas amplias y poco inclinadas,
como las del Mauna Loa en Hawái. Los volcanes en escudo no son los únicos que verás en Venus. Los pequeños domos volcánicos, como estos que te enseño ahora, son también muy comunes en la superficie del planeta. A diferencia de los volcanes en escudo, los domos se forman cuando sale lava tan espesa que apenas puede fluir. Al ir saliendo lentamente por la chimenea, la lava se acumula y se enfría en los bordes. Este grupo de volcanes, que queda entre las coladas ásperas del este y otras mucho más lisas al oeste, nos indica que aquí se superponen dos tipos diferentes de lava, aunque todavía no sabemos bien qué proceso lo causó. La gran cantidad de coladas y formas volcánicas que hay en Venus demuestra que el vulcanismo ha sido el gran protagonista en la historia geológica del planeta. Tanto es así que ha llevado a los científicos a plantear que Venus podría seguir siendo volcánicamente activo a día de hoy. En 2024, un grupo de investigadores que revisaba los datos antiguos de la Magallanes descubrió que dos volcanes entraron en erupción mientras la sonda estaba en órbita a principios de los 90. Esto refuerza un hallazgo histórico del año anterior, que el Maat Mons también tuvo una erupción en 1991. Así que, ¿qué está pasando bajo la superficie? ¿Cómo es el manto de Venus? Una pista para entender todo esto está en las llamadas coronas de la superficie, como esta, la Yavin Corona, que mide nada menos que 500 kilómetros de ancho. Cuando el magma caliente y ascendente desde lo profundo del manto de un planeta alcanza la superficie, o más bien la litosfera, deja su huella. En la Tierra, nuestras placas tectónicas se desplazan sobre estos puntos calientes de magma, creando cadenas volcánicas como las islas Hawái o extensas llanuras de basalto. Pero en Venus solo hay una única placa tectónica, así que la actividad de estas plumas del manto empuja la superficie hacia arriba para luego colapsar a medida que el magma se enfría. ¿El resultado? Estas coronas. Aunque tengan cientos de millones de años, muchas están sorprendentemente bien conservadas. Hay unas 500 repartidas por todo el planeta, distribuidas en patrones que no encajan con los límites de placas, y sus características sugieren una litosfera demasiado gruesa o resistente para romperse en placas móviles como las de la Tierra. Todo esto apunta a un tipo único de deformación litosférica en la que la corteza permanece casi fija, pero es empujada, tirada y deformada por fuerzas que actúan desde abajo. Este modelo de planeta con una tapa estancada podría estar detrás también del efecto invernadero descontrolado de Venus. En la Tierra, nuestras placas tectónicas realizan procesos vitales, como enterrar el carbono oceánico. Cuando llueve, el carbono de la atmósfera reacciona con las rocas de las montañas y forma nuevos minerales, que poco a poco llegan a los océanos y terminan almacenados en los sedimentos del fondo marino. Luego, cuando una placa oceánica se hunde en las zonas de subducción, esos sedimentos vuelven a entrar en el interior de la Tierra, hacia el magma, y así se regula la temperatura del planeta y la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Pero en Venus, al no tener actividad tectónica, este proceso regulador no se produce. En su lugar, el calor se acumula bajo la superficie y los gases de efecto invernadero no se eliminan de forma eficiente de la atmósfera. Cuanto más caliente se vuelve el interior, más inestable se vuelve todo el sistema, hasta que la litosfera entera se reinventa en un evento de resurgimiento global y el ciclo empieza otra vez. No sabemos exactamente cuándo ocurrió la última vez que pasó esto en Venus, pero el informe técnico de la NASA tras la misión Magallanes apunta a que fue hace unos 300 millones de años. Otro síntoma curioso de la tectónica y actividad del manto únicos de Venus son las llamadas Tesserae, que se pueden ver en las regiones de tierras altas del planeta. Son formaciones geológicas muy características, con un terreno súper deformado que parece un mosaico de baldosas. Cubren alrededor del 8% de la superficie de Venus y se encuentran principalmente en las zonas altas. Al ser unas de las estructuras más antiguas visibles en la superficie de Venus, datan de hace unos 750 millones de años. Las misiones soviéticas Venera 15 y 16 fueron las primeras en identificar estas formaciones en los 80, pero fue Magallanes quien las mostró con un detalle espectacular, como esta imagen de Alfa Regio, una de las Tesserae más destacadas de Venus. Los científicos aún no tienen claro cómo se formaron exactamente las Tesserae,
pero las dos teorías principales apuntan a que podrían estar compuestas por rocas volcánicas o ser parte de la corteza continental de Venus, deformada por compresión o expansión. Si fuera así, serían como puertas al pasado geológico de Venus, e incluso podrían darnos pistas sobre cómo era el clima hace miles de millones de años. Lo más fascinante es que Magallanes captó la primera evidencia de tectónica activa en otro planeta del Sistema Solar, en la región de Afrodite Terra, una zona continental más o menos del tamaño de África. La imagen de la izquierda se tomó a finales de noviembre de 1990, durante el primer viaje de Magallanes alrededor de Venus. La de la derecha, 8 meses después, cuando la sonda volvió a sobrevolar la zona. ¿Ves esa zona clara como de flujo que apareció? Probablemente sea el resultado de un desprendimiento de tierras, que podría haber sido provocado por un benemoto, es decir, un terremoto en Venus. El 13 de octubre de 1994, después de completar una de las misiones de espacio profundo más exitosas de la historia, la sonda hizo su descenso final a través de la atmósfera del planeta que había estudiado con tanto empeño durante 4 años. Mientras se precipitaba hacia la superficie, siguió transmitiendo datos sobre la atmósfera superior de Venus, hasta que el calor y la presión extremos acabaron por destruirla. Una imagen compuesta de la superficie, creada a partir de datos de las misiones Venera, Pioneer y Magallanes, se ve realmente espectacular. Detalles de la superficie, desde volcanes hasta valles, cráteres y abismos, mostrados en un claro relieve. La notable utilidad de la imagen por radar para atravesar las nubes y mostrarnos lo que yace en la superficie de Venus ha aumentado enormemente nuestro conocimiento sobre el planeta. Es realmente espectacular la increíble belleza oculta de todo esto. Y finalmente, echemos un vistazo a la magnetosfera. Venus no tiene su propio campo magnético, lo que sorprendió a todos cuando se descubrió por primera vez, ya que la composición de Venus es muy similar a la de la Tierra. Pero sin más datos, es difícil decir por qué podría ser esto. Aunque un estudio en la revista Earth and Science Planetary Letters, en 2017, sugirió que quizás tenía que ver con la ausencia de un impacto masivo en la historia de Venus. La Tierra tuvo al menos un impacto masivo, que es lo que formó la Luna, y es posible que haya contribuido a iniciar nuestro dinamo magnético. Pero Venus nunca tuvo tal impacto. Quizás esto explique la falta de un campo similar. Independientemente, como resultado de esto, la radiación solar y cósmica interactúa mucho con la atmósfera superior del planeta, produciendo relámpagos y una magnetosfera inducida. El viento solar también arranca las moléculas de baja densidad de la atmósfera, lo que significa que Venus tiene una cola similar a la de un cometa. Bajo ciertas condiciones, esta cola puede rozar la Tierra cuando están en conjunción entre sí. Sin embargo, desafortunadamente, esta cola no es visible a simple vista. Entonces, con todo lo que ahora sabemos sobre nuestro vecino planetario más cercano, ¿qué queda por descubrir de Venus en el futuro? La respuesta es mucho. En tiempos recientes, la noticia más destacada sobre Venus ha sido el descubrimiento, o tal vez no, del gas fosfina en la alta atmósfera venusiana. En el año 2020, mediciones del telescopio James Clerk Maxwell indicaron la presencia de pequeñas cantidades del gas. La fosfina se produce a través de varios procesos diferentes, pero uno de ellos, y el que emocionó a todos, es la producción mediante microbios en un ambiente de bajo oxígeno. ¿Acaso es vida en uno de los lugares más infernales que se pueda imaginar? Vaya resultado sería ese. Sin embargo, estudios posteriores no encontraron tal fosfina nuevamente, y para el año 2022, la idea de su presencia en la atmósfera venusiana fue descartada por la NASA. Parecería que los resultados del estudio inicial eran erróneos. Pero luego, la profesora Jane Greaves de la Universidad de Cardiff declaró en un prestigioso congreso en 2023 que el JCMT había encontrado fosfina nuevamente, esta vez más profundo en la atmósfera de Venus. Esperemos que futuras misiones nos den una respuesta definitiva a esta pregunta tan tentadora. Muchas otras preguntas esperan respuesta también. ¿Por qué, por ejemplo, dos planetas, Venus y la Tierra, tan similares en tamaño, evolucionaron de manera tan diferente? ¿Hubo acaso agua líquida en la superficie en el pasado?
¿Cuál es una imagen más precisa de la composición química tanto de la atmósfera venusiana como de la superficie que pueda ayudar a responder estos enigmas? Después de décadas de haber sido relativamente ignorado en favor de los planetas exteriores, Venus ha vuelto a despertar interés. Varias misiones serán lanzadas a Venus dentro de los próximos 10 años. Estas misiones provienen de Estados Unidos, la Agencia Espacial Europea, Rusia, China, India e incluso una empresa privada americana, el Venus Life Finder. Da Vinci Plus estudiará las nubes de Venus durante 2 sobrevuelos asistidos por gravedad, y también enviará una sonda de descenso que se adentrará en la atmósfera para analizar mejor sus gases, su química y su historia de agua. Aunque no se espera que sobreviva al aterrizaje, la sonda recogerá datos e imágenes valiosísimas durante su descenso de aproximadamente 1 hora hasta la abrasadora superficie del planeta. Por su parte, la nave Veritas será un orbitador de Venus, parecido al MAVEN que actualmente estudia Marte. Durante los 3 años que pase dando vueltas a nuestro vecino, su misión será buscar evidencias de vulcanismo y actividad tectónica actuales, midiendo el calor que emana de la superficie y analizando la composición de las Tesserae. Estos descubrimientos nos ayudarán a comprender hasta qué punto Venus y la Tierra son diferentes o parecidos. ¿Podría ser nuestro vecino una ventana hacia nuestro propio futuro? ¿O es más bien nuestro gemelo malvado y ardiente? Lamentablemente, hemos llegado al final del vídeo y me gustaría agradecerte mucho por haber llegado hasta aquí. Si te gustó, tengo muchos otros vídeos sobre nuestros otros planetas que también podrían interesarte, así que revisa mi canal. Nuestro sistema solar está lleno de cosas realmente increíbles y siempre hay más por descubrir. Un fuerte abrazo a los mecenas que me apoyan en mi misión de divulgar la ciencia. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.